A mi electo amigo Desiderio, que está aquí, agradecerle pues su gentileza. Al exalcalde Publio Paredes, agradecido por su presencia en esta mañana. A los estimados miembros de la dirección regional de mi organización y al resto de los compañeros integrantes pues, de la Comisión Centenaria. Hoy deseo abordar una figura frecuentemente eclipsada por su rol como presidente, pero profundamente influyente desde su faceta menos explorada. Luis Herrera Campins como periodista político. Antes de ser presidente de Venezuela, 1979-1984, Luis Herrera Campins fue un intelectual de la pluma, un estratega de la palabra impresa y un comunicador sagaz que entendía el poder del discurso como herramienta para la construcción ideológica y el posicionamiento político. Mi objetivo en esta ponencia es analizar cómo el periodismo no solo antecedió su carrera política, sino que la definió, la moldeó y la proyectó, dejando un legado que aún resuena, o debería resonar, en el debate contemporáneo sobre ética, narrativa y poder en Venezuela. Periodismo como formación política. La trinchera política y social cristiana de Luis Herrera Campins inició su incursión periodística en la década de los años 40, cuando aún era estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Sus primeras armas las forjó en la revista La Semana Católica, donde comenzó a perfilar un estilo agudo, ético y militante, influido por el pensamiento social cristiano europeo, especialmente el humanismo comunitario francés. Posteriormente colaboró y dirigió medios como El Universal, La Religión, Unidad, órgano de Copey, y más notoriamente fundó el diario El Gráfico, en 1958, uno de los primeros periódicos abiertamente comprometido con el proceso de democratización de la caída de Pérez Jiménez. El periodismo como arma de resistencia. El periódico Tiela y la lucha clandestina. En los años 50, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Luis Herrera Campins formó parte del núcleo fundador del partido Copey, que operaba, como es lógico, desde la clandestinidad. En este descontento represivo, el papel del periodismo cobró una dimensión heroica. Informar era arriesgar la vida, y fue así como Luis Herrera se vinculó activamente con la publicación del periódico clandestino Tiela, órgano informativo de Copey que circulaba en mimeógrafos y de forma casi artesanal. Tiela significa tierra en latín. No solo llevaba noticias políticas, sino que tenía una clara intención ideológica: formar conciencia social cristiana, defender la democracia y denunciar las violaciones del régimen. Tiela además tenía un concierto bien claro desde el punto de vista de la dictadura, un llamado hacia la unidad de la oposición. Tiela buscaba articular a los diferentes grupos y movimientos opositores para lograr un frente común contra la dictadura. Pero además tenía una tarea estelar: la promoción de la democracia. El periódico difundía ideas y principios democráticos como la vía para el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. Además, lograba una información alternativa ante la censura impuesta por el gobierno. Tiela ofrecía una perspectiva diferente de la realidad nacional e internacional. Tenía un estilo y la lucha desde el exterior también fue plasmada. El periódico abordaba la situación de los exilados y su rol en la lucha por la democracia. Tiela nos recuerda que una hoja mal impresa, distribuida con valentía,
puede ser más poderosa que 1000 mentiras en alta definición. Un comentario referido muy acertadamente por mi estimado amigo Germán. La revista Voz y Caminos. Hablar de Voz y Caminos es hablar de un espacio editorial donde la palabra era brújula, trinchera y proyecto de país. Esta revista, dirigida en sus primeros años por Luis Herrera Campins, no fue simplemente una publicación partidista, sino una expresión editorial que condensaba el alma ideológica del socialcristianismo venezolano en un tiempo donde la construcción de la democracia exigía más que votos, exigía ideas. Un medio de vocación formativa. Desde sus páginas se discutían temas filosóficos, sociales, económicos y culturales con profundidad y convicción. Luis Herrera Campins, lejos de apelar a la retórica vacía, usaba la revista como un espacio para formar ciudadanía, abrir debate y proyectar una visión ética del poder. Lo hacía con un estilo muy propio, irónico, culto, cargado de referencias históricas, religiosas y libertarias y literarias. Para él, escribir no era opinar, era sembrar nación. En una edición de Voz y Caminos, Herrera afirmó en un artículo con el seudónimo de Antonio de Padua, en homenaje a su fe y a su origen humilde. Se cuenta que corregía personalmente los textos de jóvenes colaboradores con la misma severidad que aplicaba sus propios discursos. Una vez incluyó en la revista un artículo dedicado al sentido político del silencio, defendiendo la pausa reflexiva frente a la inmediatez superficial del debate político. Hoy, cuando el ejercicio del periodismo se enfrenta a la censura, la desinformación y la polarización, el legado de Voz y Camino y de su primer director nos recuerda que el periodismo puede ser y debe ser un acto de construcción republicana. Luis Herrera Campins creía en el periodismo con valores, con raíces y con visión. La revista fue el ejemplo de que es posible hacer política desde la palabra, sin perder la ética del decoro ni la profundidad. En tiempos muchas más plataformas se comunicaban, pero pocas a orientar el espíritu de Voz y Camino. Camino sigue siendo una necesidad. Luis Herrera entendió que gobernar no solo era administrar, es narrar, es educar y es despertar. Si queremos reconstruir la democracia venezolana, no basta con cambiar actores. Hay que reconquistar la ética del lenguaje político, rescatar la prensa como herramienta de la ciudadanía y formar nuevas generaciones con plumas valientes. Hago referencia a un momento atrás, una hermosa expresión suya en la clandestinidad de Tiela. Cito: mientras haya un solo papel para escribir la verdad, la mentira no podrá dormir en paz. Es decir, con el axioma, convertir a la prensa como el salvavidas moral de Venezuela, atravesada por la desinformación estructural, la censura digital y la persecución comunicacional. Mirar la figura de Luis Herrera Campins es mirar una época en la que el periodismo era resistencia y la palabra era trinchera. Herrera escribía y distribuía Tiela personalmente, muchas veces escondiéndose o escapando de allanamientos. Su pluma allí no era literaria, era combativa, directa y profundamente pedagógica. Este periodo le otorgó estas 3 herramientas fundamentales en la pedagogía del periodismo. Este periodo le otorgó cómo definir 3 aspectos fundamentales.
la capacidad de sintetizar ideas complejas en mensajes populares, en el uso del periodismo como arma de disidencia y no solo de información, el convencimiento de que la democracia se defiende con la verdad incluso en silencio. Luis Herrera Campín concebía el periodismo como un espacio pedagógico y de pedagogía política y de ética ciudadana, más allá de la noticia. Su pluma fue formativa, orientadora y combativa. Finalmente, lenguaje y estilo y estrategia. El comunicador de la ironía y el simbolismo, el estilo de Luis Herrera Campín ha sido descrito como barroco, irónico, con profundo simbolismo. Le hablaba al pueblo desde la memoria cultural, con referencias a la historia de Roma, los padres de la Iglesia, Bolívar y hasta autores medievales. Una de sus mayores estrategias políticas fue justamente esa, usar el periodismo no para polarizar, como ocurre hoy, sino para articular símbolos compartidos para iniciar sus propuestas en una tradición que legitimará su visión de país. En los artículos editoriales, muchas veces firmados con seudónimos, Herrera apelaba a la alegoría y al humor para denunciar la corrupción, la mediocridad tecnocrática y el centralismo autoritario. Una breve anécdota significaba en una de las columnas de los años 60, crítico con fino sarcasmo a la tecnocracia petrolera que comenzaba a dominar la política pública. Cito: un país no se administra como una refinería. Fin de la cita. El periodismo como puente a la presidencia. Luis Herrera Campín comprendió muy bien que el control del relato procede al control del poder. Su trayectoria como periodista le sirvió no solo para formar opinión, sino para crear redes, posiciones, ideas y moldear la imagen de COPEI como un partido oculto, nacionalista y democrático. Durante su campaña presidencial, su manejo del discurso fue clave. Usó referencias históricas y religiosas como la forma de conectar con una sociedad que aún buscaba dirección. Después de la bonanza petrolera de los años 70, no fue un candidato populista, fue un candidato aplomado, fue un candidato narrativo que vendía una historia de país, una épica política donde Venezuela debía recuperar el hilo moral de la República. Legados desde el periodismo. Cultura, identidad y crítica, aunque su gobierno como presidente fue polémico y hasta contradictorio en sus logros económicos. El legado periodístico cultural de Luis Herrera Campín fue conscientemente para impulsar la creación del Museo de los Niños, la Biblioteca Nacional y el Teresa Carreño. Reivindicó el uso del castellano culto en los medios y el rescate de la memoria histórica. Defendió la independencia, editoriales de los periódicos en tiempos fuertes de presiones partidistas. Su visión del periodismo como trinchera cultural, más que como espectáculo político, marcó una diferencia notable con respecto a los estilos comunicacionales que se popularizarían a partir de los años 90. Curiosidades y contradicciones. Fanático de la historia romana, firmaba algunas de sus columnas como Publio Cornelio, en honor a Esquipio de Africano. Usaba referencias a los padres de la Iglesia como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, en plena campaña electoral en un país cada vez más secularizado. Mantuvo una relación ambivalente con los medios privados, a los que defendía públicamente, pero los criticaba en privado por su comercialización de la política. Lecciones para la Venezuela de hoy. La palabra como acto político en el contexto político actual de Venezuela, dominado por la desinformación, la propaganda digital y la polarización mediática, y la figura de Luis Herrera Campín como periodista,
nos ofrece una lección profundamente aleccionadora. Primero, nos recuerda que el periodismo no es un solo acto o es una profesión, una sola profesión. Es un ejercicio de poder con consecuencias eficaces. Segundo, nos enseña que el lenguaje puede construir puentes, formar ciudadanía y resistir al autoritarismo desde la razón y la cultura. Y tercero, nos demuestra que un político que escribe, que piensa y argumenta con la palabra, puede aún conquistar corazones sin gritar, sin agredir, sin imponer. En conclusión, el periodismo como vocación republicana, hoy frente a una Venezuela herida por la manipulación informativa y la pérdida de referentes, urge recuperar esa vocación republicana del periodismo que encarnó Luis Herrera Campins. Una prensa que forme, que rete el poder, que convoque el debate y que sea en sí misma un acto de reconstrucción nacional. Cierro con sus propias palabras escritas en 1971. Una nación se defiende no solo con bayonetas, sino con ideas bien escritas, con la verdad dicha a tiempo, con la esperanza puesta por escrito. Gracias.